Espai de salut holística. Un temps per parlar, aprendre i gaudir de la vida. Avui parlem amb Elma Roura de gestionar el dolor, sortir del sofriment. Benvinguts a aquest nou espai de salut holística. Avui teníem nosaltres un regal, Elma Roura. Elma, moltes gràcies. Elma es profesora del Máster de Desarrollo Profesional y Liderazgo de la Universidad de Barcelona. Das clases en la universidad hace 7 años, me comentabas. Y también eres profesora en la Academia en Barcelona, un máster de desarrollo personal con clases gratuitas a personas de 16 a 22 años. Y el máster impartido en las clases de El poder de las creencias y sexualidad consciente Tantra. Es muy interesante esa dualidad, ¿no? Explícanos un poquito cómo es esa gestión del dolor, salir del sufrimiento, ese método que haces y que impartes. Bueno, yo cuando tenía 19 años tuve una experiencia meditativa muy fuerte y entonces ahí me di cuenta de que al final toda la neurosis estaba en intentar rechazar el dolor y apegarnos al placer. Es decir, la búsqueda del placer esconde un rechazo al dolor. Entonces dije, ostras, esta dualidad hay que trascenderla, ¿no? Hay que indagarla, hay que experimentarla, hay que ver. De hecho, mi experiencia fue que sí se podía trascender, ¿no? Pero hay como capas, ¿no? Entonces, sí, me pareció bueno, fue como una invitación en mi vida, no fue algo que yo busqué, sino que poco a poco se fue dando y al final acabé dedicándome a esto. Hablas en tus talleres sobre este tema, hablas del cambio de creencias. Explícanos un poquito esto, cómo lo enfocas, qué sistema utilizas. Para mí el trabajo con las creencias es la base. Vivimos en una mente y estamos acostumbrados a pelearnos con la mente. Aparecen pensamientos y no quiero pensar lo que pienso, pero lo pienso. Además, las creencias son las que mandan realmente, en el inconsciente. Exacto. Entonces todo depende o sea, al final el sufrimiento tiene que ver si estoy identificado o identificada con un pensamiento, ¿no? que me limita. Es decir, el problema no es el pensamiento, sino si estoy enganchada. Exacto. Sino cómo vivo ese pensamiento, ¿no? Exacto, cómo me relaciono con él. Entonces, claro, eso es la base y cuando uno empieza a no creerse lo que piensa, ahí es cuando puede vivir en paz. La paz está ahí, no en eliminar los pensamientos, no en transformarlos, no en hacer que desaparezcan, sino en aprender a no creérselos. Así que no te va a importar si están ahí o no. O sea, lo que comentabas antes, trascenderlos, porque en realidad el pensamiento no deja de ser energía y como sabemos la energía ni se crea ni se destruye, se transforma, ¿no? Entonces ahí está un poco el trabajo en transformar eso. Sí, y para mí es importante la conciencia de que esto es un trabajo diario, ¿no? Este es mi enfoque, ¿no? Cuéntanos un poquito esto, que es un trabajo diario. ¿Qué quiere decir que es un trabajo diario? Pues lo que decía antes de que vivimos o sea, estamos 24 horas viviendo en una mente. El momento en que tú abres los ojos y empieza el show, ¿no? Empieza toda el espectáculo, ¿no? la película, ¿no? Entonces, tenemos patrones, sufrimos porque tenemos una memoria. Todo aquello que recordamos, ¿vale? Todo aquello que recordamos como algo negativo, ¿vale? ¡Bum! Nos lo llevamos a nuestro Además, futuro. estamos hablando, supongo, del recuerdo que tenemos en el inconsciente. Exacto, ¿no? sí, que se crea por un hábito, ¿no? O por shocks emocionales en toda la infancia, ¿no? Entonces, todo aquello que yo recuerdo de forma negativa y no he gestionado, ¡pum!, me lo llevo hacia el futuro. Y a partir de ahora, yo también sigo acumulando experiencias negativas que tengo que gestionar. Por tanto, es un trabajo diario. Entonces, la forma en que yo enfoco el trabajo, en las sesiones individuales, los talleres, es dar herramientas para que las personas no dependan de un terapeuta y es lo que yo me aplico a mí también. Es muy importante, porque eso, Elma, me gusta mucho que lo digas porque realmente, donde realmente se puede trascender es cuando uno hace el trabajo, no que te lo haga alguien, ¿no? Y el hecho que tú ofrezcas herramientas para que la persona pueda trabajar, eso es fundamental, creo. Claro, al principio es muy importante ser sostenido y ser guiado y luego es como la primera etapa. La segunda etapa es delegar y dar herramientas para que esa persona pueda trabajar en casa, que es lo que yo también hago. O sea, y eso no significa que de vez en cuando pues quieras, ¿no? Que alguien te sostenga y que te dé un apoyo, pero no quiere decir que el trabajo lo vaya a hacer el otro, ¿no? No, y no significa que, o sea, cuando uno quiera,
lo puede hacer en casa. Simplemente hoy quiero que alguien me guíe, pero el trabajo lo puedo hacer yo y eso es muy importante porque así eres independiente emocionalmente, ¿no? Porque como siempre estamos viviendo experiencias y como siempre es importante ver cómo me relaciono con esas experiencias, yo tengo que tener recursos emocionales y psicológicos para gestionar eso. Exacto. Entonces, ¿de qué me sirvió el gran clic que tuve hace un mes? Claro. Si ahora... Hay que aplicarlo, ¿no? Claro, y hay que aplicarlo cada vez... Constantemente. Constantemente. Ese es para mí, eso es tan importante y es... O sea, básico. es importante, lo importante es tomar conciencia, pero más importante es actuar a partir de esa toma de conciencia. Claro, entonces para mí la base es ese trabajo de creencias y también todo el trabajo de respiración. Cuéntame un poquito eso. Sí, bueno... ¿Respiración? ¿Qué tipo de respiración hacéis? Es ¿Qué la haces? respiración que se llama Vibration, que es muy parecido al rebirthing, pero no es lo mismo. Entonces se basa en poder llevar aire a aquellas partes del cuerpo donde no se llega, donde no llegaba aire porque se ha bloqueado cada vez que tenemos un shock emocional, que vienen pensamientos estresantes, tu sistema nervioso se empieza a tambalear y tú empiezas a hacer apneas, tu respiración se altera y eso evidentemente queda en el cuerpo. Entonces cuando yo empiezo a respirar, ¿no? Y no hago apneas y empiezo a llevar el aire a todas las partes del cuerpo. Entonces, claro, cuando tú llevas aire a esas partes del cuerpo donde antes no llegaba... Lo que estoy haciendo esto es bloquear a través de la respiración. Exacto, ¿vale? Es como, luego lo trabajo con el Tantra, ¿no? O sea, como, digamos que la parte de la conciencia y de Shiva, ¿no? Que sería el principio masculino, lo utilizo a través de las creencias. Y la parte de Shakti, que es la energía, la uso a través de la respiración, el cuerpo, ¿eh? Entonces ahí trabajo todo, realmente es Eso me gusta completo. mucho porque tú en tu centro, que se llama Desenvoluparta, Desarróllate. Sí, la sala física es Desarróllate, pero mi web y es... lo que me gustó mucho, primero, que estás impartiendo eso en la universidad, lo cual es fantástico. Sí. Porque creo que tendría que estar, además, en la universidad en todas las escuelas, Sí, pero esa parte. Sí. Pero lo que es muy importante es esa visión que tienes de que hablas de gestionar el dolor, de las creencias, de la parte dolorosa de la historia y hablas de Tantra, Claro. con lo cual todo es un círculo que se complementa, ¿no? En realidad Tantra es todo, lo que pasa es que no estamos ahí. Entonces, o sea, mi experiencia es que cuando yo dejo de estar identificada con mis pensamientos, con mis emociones y con mi instinto, Tantra sucede. Es como cuando dejo de creerme que soy eso, pum, estoy presente. Claro, vivo el presente y a partir de ahí cambia la historia, ¿no? Y entonces acontece un placer que ya no es tan físico, es un gozo interior, que es lo que, o sea, como Tantra sería ese espacio de gozo, de... Dime una cosa, tú hablas de reprogramaciones en el subconsciente, que es el inconsciente. ¿Cómo enfocas esto? Hay diferentes formas de hacerlo. Se puede hacer a través de repetición, ¿sí? Es decir, cuando tú repites algo muchas veces, llega un momento en que tu subconsciente lo entiende. Se puede hacer a través del shock emocional positivo, que esto lo trabajo mucho con el trabajo de creencias, porque empiezas a ver experiencias del pasado de forma más neutra, donde tienes una experiencia O sea, no empiezas a ver negativa. experiencias del pasado sin implicarte en ellas, ¿no? Un poquito, o Quitándole la interpretación, ¿vale? Exacto. Y luego con los talleres de Tantra, ¿vale? Hacemos shock emocional positivo, ¿sí? Es decir, que a través del cuerpo, voy encontrando un espacio donde recupero una memoria positiva. Antes la tenía negativa y ahora la tengo positiva. Entonces eso me hace que tu subconsciente cambie. Cambia la estructura, ¿no? Un Exacto. poquito. Entonces, eso, ¿a quién va dirigido? He visto en tu página, fantástica página, por cierto, que haces sesiones individuales, sesiones de grupo. ¿Cómo lo planteas esto? Bueno, está la parte individual, ¿vale? Que en el caso de salir del sufrimiento, pues evidentemente pues para todo el mundo. Luego está la parte tántrica, que insisto, tantra es todo, pero hay que definirlo de alguna forma, ¿no? La gente que está interesada en trabajo de sexualidad o de exploración, y se puede hacer hombres, mujeres, parejas, y luego están talleres, que es lo mismo. En el caso del salir del sufrimiento que tú dices, ¿quién puede venir a eso?
Una persona que esté en una situación determinada, Mira, a nivel, para mí, tenga algún dolor físico, algún dolor emocional. en realidad, el sufrimiento es, si yo tuviese que poner alguna definición, que es la que hago nuevamente en clases, en las clases, es, para mí el sufrimiento es no estar al 100% de tu paz. Así que imagínate... O sea, para ti el sufrimiento es no estar al 100% de tu paz. De la paz. Me parece Sí. muy buena definición. Entonces ahí entra todo. Puede ser un 0,5 o Ujú. puede ser un 99,9. Ujú. No importa, porque en realidad la mente siempre funciona igual. Exacto. Entonces no importa el volumen que sea, es siempre lo mismo. Es una identificación Ujú. con algo que no es verdad. Y entonces ahí, claro, yo tengo casos de todo tipo y de cualquier volumen. Al final tampoco no puedes medir el sufrimiento, cada uno lo vive como lo vive. Cómo lo vive, según sus creencias y sus valoraciones. Luego también haces talleres conjuntos de gente. ¿Cómo trabajas eso? ¿Haces como terapia de grupo? ¿Cómo? Bueno, en los talleres, los que son salir del sufrimiento, pues seguimos el protocolo de trabajar creencias y vamos indagando, y los de Tantra, pues los que son mixtos, pues bueno, exploramos diferentes espacios, cada taller tiene un foco distinto, entonces realmente mi trabajo tiene que ver mucho con la intimidad, eso es lo que yo me siento llamada a compartir. Explícame eso un poquito para la gente que nos está mirando. Intimidad conmigo, intimidad consecuentemente con el otro. Así que son espacios donde yo empiezo a conectar con lo que vive dentro de mí y a empezar a decirle que sí a esto que está ocurriendo dentro de mí, sea lo que sea, aunque tu mente lo etiquete como positivo o negativo, empezar a decirle que sí. Y una vez empiece como a acomodarme en lo que está sucediendo dentro de mí, a aceptarlo, a integrarlo, entonces empezar a relacionarme, ya me relacionaré desde otro lugar desde con la otra sitio, persona. ¿no? Entonces exploramos el tacto, exploramos... Sí, eso es en la parte de Tantra, pero en la parte de de gestionar ese sufrimiento, a la hora de trabajarlo, ¿utilizas técnicas de PNL? Bueno, utilizo una herramienta que se llama The Work y se trata de identificar los pensamientos que te limitan y empezar a ponerlos en duda, cuestionarlos. ¿Sí? Y entonces notas cómo se disuelven, pero tú no tienes que hacer nada, simplemente sucede. Es poderosísimo. Cuéntame un poquito, porque me gusta mucho, como te he dicho, el hecho de que se esté impartiendo esto en la universidad. ¿Cómo reacciona la gente en la universidad? Bueno, normalmente estamos acostumbrados, en la universidad se va a hacer medicina, otras cosas, ¿no? Pero bueno, la gente sabe que es un máster de desarrollo personal. Lo que no sabe es que va a una clase de ELMA. Entonces, claro, ellos van a un máster donde hay muchas, digamos, asignaturas y luego se encuentran con lo que yo hago, ¿no? Entonces, al principio, claro, es potente porque una clase de creencias es dura, ¿eh? Claro, porque te tambalea gestionar lo que tú piensas. todo lo que tú piensas, tus valores, todo. Claro, y luego está el trabajo de sexualidad, que claro, tenemos tantos rollos y tantas historias con la sexualidad, que claro, uno le inquieta, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Tenemos que hacer una entrevista hablando exclusivamente de Tantra y sexualidad, porque me parece muy interesante. Dime una cosa, en esos talleres que haces a jóvenes de 16, 22 años, ¿qué te encuentras en estas? Porque debe ser una experiencia fantástica, ¿no? Sí, y mi experiencia es que lo pillan al vuelo. O sea, los tengo 3 horas. O sea, es más fácil trabajar con ellos que trabajar con la gente con la universidad. Me sabe mal decir esto, pero es verdad. Sí, es muy rápido. O sea, es increíble. 3 horas y a veces me emociono con ellos porque son tan... O sea, no hay tantos filtros, ¿no? No hay tantos filtros. Manera. Algunos tienen ya van cargaditos, pero en 3 horas se consiguen cosas que emocionan realmente. Y es poderoso. Háblame de algún ejemplo que te venga a la cabeza. Así. Me acuerdo un chico que, así, este perfil skater, ¿no? Como que iba a las manifestaciones, como que rebelde con los policías, ¿no? Un poco muy perfeccionista, muy de lo que está bien y lo que está mal en su historia, mundo, ¿no? Claro, en su creencia. Y entonces estaba así, ¿no? Me miraba, me decía, bueno, ¿no? Y le digo, bueno, pues ven y pruébalo, ¿no? La herramienta, ¿no? Y venga, va, y lo probó, ¿no? Y me acuerdo de cómo le cambiaba la cara y fue, bueno, se súper conectó ahí, entonces luego se sentó y me dijo, de repente me cortó y me dijo, no, ahora ho entenc, ¿no? O sea, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo, ¿no? Ahora
como que no podía hablar, porque realmente cuando uno tiene una revelación es como que se queda sin palabras. Claro, ¿no? se queda bloqueado porque es algo que tampoco se puede explicar muy bien en palabras. Exacto, ¿no? Y luego me acuerdo que salía de la clase y me seguía así disimuladamente por detrás, como que no, y me dice, oye, esto es muy fuerte, ¿eh? Es como muy lindo, Sí, sí, ¿no? sí, no. Y entonces, dime también, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Estás en Barcelona? Estoy en Barcelona, en Pobla Nou, y bueno, si a alguien le interesa, pues puede entrar en mi web, que es muy fácil, elmarroura.com, pones el nombre y me encontráis ahí. ¿Haces de talleres estos de trabajar el sufrimiento? ¿Los haces siempre en el centro o vas a sitios a trabajar estas cosas? Nuevamente lo hago en el centro. En el centro. Sí, bueno, yo tengo una consulta y luego la sala de meditación. O sea, ¿trabajas a nivel individual, trabajas a nivel pareja, trabajas a nivel grupo? Sí. O sea, cualquier problemática Claro, puede porque tratarse de ese en realidad sentido. no todo sirve para todo el mundo. Esto es muy importante. Es como que cogemos un libro de autoayuda y nos lo vamos a aplicar y esto no Claro, es así. no funciona así. No funciona así porque depende de muchas cosas, ¿no? Entonces, la idea es hacerlo lo más personalizado posible y lo más completo. Porque hay personas que necesitan algo muy intensivo también, que hacerse una sesión individual, aunque sea una vez por semana o cada 15 días, no es suficiente, porque tienen que aprender a reestructurar la forma en que se relacionan con ellos mismos, con el mundo, la forma en que ven el mundo. Entonces, a veces es necesario hacer algo más intensivo. Tú hablas en tus talleres del sufrimiento de las experiencias vividas en la infancia. Háblame un poquito de eso, del hecho de que eso te marca en el resto, ¿no? Nos marca, o sea, realmente es inevitable porque somos esponjas, aprendemos de lo que nos dicen, de lo que vemos, de lo que escuchamos y de ahí creamos nuestras estructuras, evidentemente que nos ha condicionado, ¿no? Y en ese momento tampoco tenemos una capacidad de gestión. Simplemente lo absorbemos y nos pensamos que es cierto, ¿no? Exacto, y lo vemos como normal, ¿no? Siempre pongo un ejemplo de si a tu niño le pones unas gafas amarillas y cuando es adulto le preguntas de qué color es el mundo. Te va a decir que es amarillo, evidentemente. No, te va a decir que el mundo es normal. Normal amarillo. Pero no es consciente de que es amarillo Claro, porque claro. lleva tanto tiempo. O sea, para él, amarillo y normal es lo mismo. Exacto, y eso es lo que sucede con las creencias. Cuando alguien, por ejemplo, dice, es que él me ha hecho daño, claro, eso es una creencia, pero tú tienes evidencias de que alguien te ha hecho daño. Y es cuando confundimos, y seguro que alguien me está escuchando diciendo, no, pero es que él me hizo esto, o ella me hizo esto. Entonces ahí es cuando no distinguimos la realidad Además, de interpretación. Siempre tenemos que pensar que lo que estamos viendo es lo que interpretamos, no es la realidad. Claro. Y lo interpretamos a través de nuestras creencias, nuestros hechas programas. En la infancia, tal. Entonces, yo no soy muy partidaria de hacer mucha terapia, porque realmente aquí y ahora uno puede desidentificarse. Pero sí que es tomar la conciencia de que evidentemente, ¿vale? Todo viene de ahí. Entonces, contra menos recuerdos negativos, contra menos asociaciones negativas tenga, mucho mejor. Entonces, en la medida que yo voy andando, ¿vale? Todo lo que, cuando yo me relaciono contigo, cuando voy andando, cuando voy experimentando, todo eso, ¡pum!, me despierta experiencias vividas. Entonces, con las herramientas que tenemos, conecto y puedo trabajar. Exacto. También hablas de trabajar durante la noche. Bueno, estos son complementos. Mira, eso es tiene relación con lo que te decía antes, que para mí hay una base, que se trabaja con creencias y con respiración, y luego hay complementos, en mi experiencia. Luego cada uno que se deje sentir y no crea lo que digo, simplemente es mi experiencia. Entonces, como lo que la base es creencias y respiración, y luego hay complementos. Entonces, a veces se pueden usar afirmaciones para la noche, a veces ahora hago pues una chica que me ayuda que haga grafología. Personalizar, según personalizar, porque hay personas que les viene bien ciertos complementos, ¿no? Pero siempre y cuando tengamos esa base, porque me encuentro con personas que no tienen esa base y se apoyan demasiado en herramientas que son complementarias y que no notan un clic, porque el clic está en que yo me haga responsable de lo que a mí me ocurre a través de los recursos con los que yo he venido a este mundo, que es mi conciencia. Es importante ser consciente de que tengo que ser yo el que tengo que hacer el cambio. Claro, y soy yo a través de mis recursos. ¿Y cuáles son mis recursos? Mi conciencia, que es lo que nos distingue de los animales, ¿no? De mi conciencia y mi respiración. Eso es mío. No necesito a nadie. Puedo estar perdido en una isla desierta. Y además lo tengo que gestionar yo. Claro. De la manera que lo gestione depende del resultado que tenga. Y es poderoso eso. Y luego hay complementos, hay cosas que vienen bien y que a veces sugiero a la gente, pero que tienen que, para mí, tomarse como complementos. Perfecto, Elma. Es muy interesante. La verdad es que
Me has dicho que podemos encontrarte en Barcelona, en el centro que se llama Desarrollate, pero en la web, elmarroura.com es más fácil. Ahí hay toda la información, sí que ya, repito, es una web muy clara. Puedes ir claramente a buscar lo que necesitas. Muchas gracias por estar con nosotros, Elma. Haremos otro programa hablando de Tantra, porque me parece súper interesante como complemento de esto. Moltes gràcies. Us deixo amb les frases de la setmana a l'agenda. Ens veiem aviat. Gràcies. Gràcies, Elma. ¿Quieres saber qué te ofrece una tienda Mi Aroma? En Mi Aroma podrás encontrar los productos de limpieza del hogar, además de higiene personal, cosmética y una amplia gama de perfumes para él y para ella. En Mi Aroma puedes rellenar tus envases tantas veces como quieras, porque te llevas únicamente lo que necesitas, porque nos gusta atenderte como te mereces. Te recomendamos los productos que más te conviene. Mi Aroma. Estamos en la calle Espaciés número 8 de Sant Feliu de Guíxols. Ven a conocernos. La teva columna és el mirall de la teva salut. A Quiropràctic Palafrugell millorem la teva salut amb ajustaments quiropràctics específics. Vine i troba't millor. Recupera salut i benestar. Quiropràctic Palafrugell. Espai de salut per a tota la família. Estem al carrer Sant Sebastià 69 de Palafrugell. Truca i reserva a l'hora que més et convingui. Al 972 96 34 96. Quiropràctic Palafrugell. El comentari. La meva felicitat depèn del que estic creient en aquest moment. Per això és important tenir una visió menys condicionada de la realitat, més amable, per poder aprendre a viure amb ella. Elma Roura. L'agenda. Espai Ganesha, Tai Chi a la platja, Sant Feliu de Guíxols, juliol i agost, tots els divendres de 8 a 8:45. Més informació a espaiganesha.com. Elma Roura. Espacio Desarrollate. Elma Roura, carrer Pujades 158 bis, segona, Barcelona. Telèfon 645 42 85 83. Més informació a elmaroura.com. Reflexió de la setmana. La manera en la que respirem és la manera en què vivim. Si respirem de forma correcta, la nostra vida es torna més plena i fluida. Elma Roura. Programa realitzat per Espai Ganesha amb el suport de Televisió Costa Brava.